Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de adoración a nuestro Señor. Y dice la palabra en el Salmo 119, versículos 165 y 166, dice la palabra de Dios: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Vamos a dar inicio con el preludio, para que cada quien tenga una oración personal allí en sus lugares, acompañado de las notas de nuestros hermanos. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo 147 para hacer el llamamiento a la adoración. Salmo 147. La lectura la vamos a hacer de manera alternada. Como título dice: Alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. La palabra de nuestro Señor dice: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados del rey. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre el nube de los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la actividad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones,
y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Permaneciendo así de pie, vamos a tener la oración de ofrecimiento. Padre bendito, gracias te damos una vez más, porque nos permites estar reunidos aquí en tu casa, Señor, con la única finalidad de darte a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor, el imperio y el poder. Padre celestial, porque solo tú eres Dios, Señor. Solo tú eres el único Dios que nos puede escuchar, que nos puede consolar, Señor, y sobre todo aquel que nos ha prometido una vida eterna, Padre celestial. Gracias porque nos permite reunirnos. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, de tal manera que quites todo obstáculo, que lleguen nuestras oraciones ante ti, Señor, que lleguen estas alabanzas de adoración ante ti, Padre celestial. Te agradecemos asimismo por toda esta semana de lo recibido y de lo que tampoco nos has dado, Señor. Gracias te damos porque tú tienes tus planes bien definidos, Señor, para tus hijos, para todos nosotros, Señor, conforme a tu voluntad. Y te pedimos en esta hora también que tú abras nuestro corazón, Señor, que pongas ese amor en cada uno de nosotros, para contigo, pero también para nuestros hermanos, para todos nuestros prójimos, Señor, de tal manera que llevemos a cabo ante ti, ante tus ojos, lo bueno, lo que te agrade a ti, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor, como a ti te agrada, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así, puestos de pie, les voy a pedir que busquen el himno número 20. Himno número 20. Grato es contar la historia.
de eterna salvación. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escucha infunde más amor, y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. ¿Pueden sentarse un momento, hermanos? Que tiene por título El pastor y la palabra de Dios. La lectura bíblica la van a encontrar en la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Va a ser en dos partes. Del versículo 6 al 16 primero, y después vamos a buscar la segunda carta de Timoteo. Pero primero, primera carta a Timoteo, capítulo 4, y la lectura la vamos a hacer alternada del versículo 6 al versículo 16. Como tema dice, un buen ministro de Jesucristo. La palabra de nuestro Señor dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ahora les voy a pedir que busquen la segunda carta a Timoteo, también capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Y vamos a hacer todos juntos la lectura del versículo 1 al versículo 5. Dice así la palabra de nuestro Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Pueden sentarse. Y para mí es un gozo, pero a la vez un reto, el compartir el mensaje de la palabra de Dios. Pues tengo que ser muy celoso y muy cuidadoso a la hora de transmitir el mensaje que Dios pues nos da por medio de su palabra. Y más hoy, donde en muchos lugares se celebra o se recuerda el día que hay un pastor, ¿no? Que hay pastores que Dios ha levantado, que Dios ha llamado para su tarea, y realmente es un reto poder hablar de los deberes o de las responsabilidades de mí mismo, ¿no? Como siervo de Dios. Pero el tema en esta tarde es el pastor y la palabra de Dios. Mucho podemos hablar de esto, y quizás en otra ocasión, pues, o en el año que viene, quizás un anciano pues tenga esta oportunidad de entonces predicar en un día como hoy, ¿no? Para que entonces uno escuche lo que Dios nos dice acerca del pastorado. Pero como bien decía ahorita, el pastorado no es de uno, el pastorado es de un gobierno o de un líderes que Dios ha llamado para guiar, para enseñar a la iglesia. Por lo tanto, no es el día del pastor, sino es el día de los pastores o el día de los siervos de Dios, por así decirlo. El domingo anterior tratamos el tema, el deber de guardar la palabra de Dios, un tema muy interesante, muy importante, en el cual tenemos que meditar siempre en nuestra vida como hijos de Dios. Tenemos que abrazar la verdad de Dios y debemos abrazarla tal y como Él nos la ha revelado en las Escrituras o en su santa palabra. Tenemos que guardarla, tenemos que cuidarla, tenemos que aplicarla a nuestra vida. Dios demanda que abracemos la verdad tal como nos ha enseñado en la Biblia. Para ello es necesario guardar el buen depósito de la palabra de Dios. Le dice Pablo a Timoteo. Timoteo debía ser fiel en cuidado de las sanas palabras. No solamente a la hora de transmitirla, sino incluso de escucharla, de recibirla. Porque realmente hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. ¿A qué le estamos prestando atención? Y qué es lo que estamos comunicando, qué estamos transmitiéndole a otro acerca de Dios, o acerca de la salvación, o acerca de las diferentes doctrinas que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Guardar la palabra en fe y en amor, que es en Cristo Jesús. Es de esta manera que Dios nos ha indicado, es la manera en la que Dios nos ha dicho cómo debemos guardar la palabra. En fe, creyendo, confiando, aceptando que esta es la palabra de Dios. Esta es la regla de fe y conducta de los hijos de nuestro Dios. Para ello es imprescindible una relación espiritual con Dios. Para poder guardar, para poder cumplir con la palabra, es importante tener una relación permanente, continua con nuestro Dios. Si no nos acercamos a la palabra para escudriñarla, pues es difícil, ¿no?, que podamos mantener una relación íntima con Dios. Pero además no vamos a poder mantenernos firmes ante tantas doctrinas que se están levantando y están comunicando lo contrario, o al menos dándole otro sentido a la verdad de la palabra de nuestro Dios. Nunca podemos olvidar nuestra dependencia de Cristo como fuente de ese amor genuino. Dependemos del Señor, dependemos de Él para poder entender, para poder comprender, pero también para poder aplicar la palabra a nuestra vida. Una de las cosas que hablamos el domingo anterior es esto, ¿no? Es importante pedirle a Dios que despierte, que ponga hambre
hambre y sed de su palabra. Hambre y sed de la palabra de nuestro Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el recurso que Dios nos ha dado para ello, ¿no? Para poder guardar la palabra, para poderla entender, para poderla. Tenemos que acudir y estar siempre en comunión con nuestro Dios por el Espíritu, para no caer en los mismos errores que muchos han caído y que muchos están cayendo. Realmente es triste ver cuánto, como los corintios, ¿no? Cuánta discusión, cuántas cosas hoy viven los cristianos, o algunos de los cristianos, en cuanto el hablar en lengua, en cuanto a la sanidad, cuanto más bien Dios dice que todo lo que hagamos sea para edificación, que nos preocupemos más bien en lo que nos hace bien en la vida espiritual. Es en eso lo que tenemos que preocuparnos. ¿Cómo vivir? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué instrucción nos da Dios en cuanto al amor, a la unidad? En la familia, en la iglesia, en donde quiera que nos encontramos. ¿Qué nos dice Dios en cuanto a esto? Y no caer tanto en discusiones en cuanto a doctrinas que realmente no edifican, porque no nos edifican, ¿no? Y debemos ocuparnos más bien en los dones que realmente nos ayudan como hijos de Dios para el bien de la iglesia. Dios demanda que abracemos la verdad tal como la ha enseñado en su palabra. Este es el llamado, que guardemos, que vivamos la palabra tal y como Él nos la ha comunicado, no disfrazada como algunos la disfrazan, no aceptarla de la manera que algunos la comunican, sino como Dios mismo nos la comunica aquí en su Santa Biblia. La exhortación es a guardar la palabra tal y como Dios nos la reveló y estar firme en la sana doctrina. Es importante estar firme, permanecer firme en la sana doctrina de la palabra de nuestro Dios. No dejemos que nuestra mente sea engañada, confundida. No dejemos eso. Y para ello es importante alimentarnos de la palabra. El apóstol Pablo le encargó al joven pastor Timoteo la tarea de comunicar el mensaje de la palabra tal y como él se la había comunicado. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto también encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que Pablo le dio esa tarea también a Timoteo de comunicar a siervos, a hijos de Dios, preparados, dispuestos a comunicar la palabra de Dios tal y como Él nos ha dado en la Biblia. Y debemos orar mucho, hermanos, orar mucho por eso. Hoy se están preparando jóvenes, muy jovencitos, y no debemos tener temor de eso. A veces decimos, no, porque es muy joven. No tenemos que tener temor de cuando un joven quiere estudiar o quiere prepararse para el ministerio. Oremos más bien para que la doctrina se afirme en su corazón y que lo que él va a enseñar o lo que va a comunicar sea realmente la palabra de Dios. Muchos otros quieren levantarse pero las cosas de este mundo pues le impiden hacerlo, pero lo importante es que aquellos que se levantan oremos por ellos. Por eso yo decía el domingo anterior, oren por mí. Yo no quiero honor, el honor es para Cristo. Cristo es el pastor. Cristo es el buen pastor, que su vida ha dado por nosotros. Más bien oremos por los siervos, por aquellos que se levanten y enseñan la palabra del Señor. Por eso el tema de esta tarde es el pastor y la palabra de Dios. El pastor está llamado por Dios y está capacitado para comunicar el mensaje de Dios. Eso lo debe tener presente el pastor y todos aquellos que son llamados a proclamar y enseñar la palabra de Dios. Tiene la responsabilidad, tiene la gran obligación de prepararse, de estudiar la palabra de Dios. Pablo le dijo al pastor Timoteo, 1 Timoteo 4:6-10, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera.
palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Si esto enseñas a los hermanos, Pablo anima al joven Timoteo, a su hijo amado en la fe, a enseñar a los miembros de la iglesia, a advertirles del peligro venidero y a establecer un firme fundamento de la fe y en amor. Es ese el llamado de Pablo a Timoteo. Es ese el llamado que Dios hace a sus siervos, a todos los que enseñan, a todos los que proclaman la verdad de Dios. Estamos llamados para enseñar, educar a la iglesia, a los hijos de Dios, según la palabra del Señor. Estamos llamados a advertir, pero advertir de los peligros que hoy está sufriendo las iglesias o los hijos de Dios, como hemos visto, ¿no? Ahora con la igualdad la ideología de igualdad de género. Algo que lo que tenemos que prepararnos por las Escrituras para enseñar y refutar y hacer frente a todos aquellos que quieran decir que la Biblia y que Dios lo acepta o que Dios lo dice en su palabra. Es para eso, hermanos, que somos llamados, para advertir y establecer un firme fundamento en la fe y en el amor. Dios nos llama a permanecer y a crecer en la fe que es en Cristo Jesús, pero también nos llama a andar en amor, a vivir en amor, a preocuparnos, porque este fruto del Espíritu se haga palpable, real, vivo en nuestra vida. Es a eso lo que somos llamados, y es en lo que tenemos que preocuparnos como siervos o como discípulos del Señor. Para ser un buen maestro, Timoteo necesitaba estar nutrido con la palabra de fe y la buena doctrina. Es necesario. Si no tienes doctrina, si no estás nutrido de la palabra, si no conoces bien la palabra, es mejor que no la comuniques. Es mejor que no abras tus labios para decir nada acerca de Dios. O simplemente dile: Dios es amor. Pero cuando le diga Dios es amor, explícale en qué consiste que Dios es amor. Porque no es solo amor, sino que es justo. Y hay que hablarle también de la justicia de Dios cuando hablamos del amor y de la misericordia del Señor. Para esto el joven Timoteo, el pastor Timoteo, debía cumplir con 3 mandamientos: leer, exhortar y enseñar. Esta es la principal tarea del pastor. Es la principal tarea de los siervos de Dios. Es la principal tarea de los maestros que enseñan la palabra de Dios: leer, exhortar y enseñar. Esa es la principal tarea. No es que no tenga otras, tiene otras que las vamos a comunicar acá, pero esta es la principal tarea. Y la iglesia debe preocuparse porque aquellos que comparten, que comunican la palabra, estudien, dediquen tiempo a la palabra, a leer, a estudiar, a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Si Timoteo se preocupaba por esto, no tendría tiempo para fábulas profanas ni viejas. Las palabras fábula en griego es mitos, de donde se deriva el término mitología, y se utiliza para denotar falsedad y pretensiones a fin de engañar a otros. Es para esto, nutrirse de la palabra de Dios, para no hacer caso a fábulas engañosas, a tantas cosas que hoy se comunican que yo no la encuentro, y mira que he leído la Biblia y me falta mucho por leer, que no la encuentro por ningún lugar. A lo mejor hay otra Biblia que no es la que yo tengo, pero realmente, hermanos, esa es la tarea de los siervos de Dios, y no perder tiempo en fábulas, en discusiones en cuanto a doctrinas o asuntos que para nada edifica ni nada bien hace. Fábula sería lo contrario a la verdad. La mitología atribuye a los dioses características pecaminosas y groseras. De allí que Timoteo debe desechar narraciones ficticias. Y si bien estas pueden contener alguna enseñanza moral, trae consigo enseñanzas erróneas en cuanto a lo que es la verdad y lo que es bueno. Tiene que cuidarse de aquellas anécdotas, aquellos cuentos, aquellas cosas que
realmente Dios no comunica en su palabra. Que a veces quieren tocar el sentimiento de una persona. No, solamente hay salvación por la fe en Cristo. Solamente hay perdón de pecados en el arrepentimiento, en fe en el Señor. No hay otra manera en la que podamos ser salvos. Timoteo tenía sangre griega. Hechos 16:1 dice: el hijo de mujer judía creyente, pero de padre griego, era Timoteo. Timoteo seguramente conocía mucho de mitología, pero debía desecharla y continuar nutriéndose de la palabra de Dios. Podía haber nacido, aprendido o conocido de otras costumbres o doctrinas ajenas, pero tenía que seguir y practicar la que ahora había conocido, la que se le había enseñado por medio del apóstol Pablo, y echar todas otras cosas a un lado. Cuando Pablo escribe de viejas, es una expresión sarcástica que se usa a menudo en polémicas filosóficas para resaltar la posición de un oponente a la historia que en aquella cultura relataban las mujeres ancianas. O sea, había muchas cosas acerca de la filosofía, acerca de cosas que realmente a veces ni entendemos. No es a eso a lo que tenemos que dedicarnos. Más bien debemos dedicarnos a nutrirnos, a estudiar la palabra de verdad, la palabra de Dios. No lo que dijo Sócrates, no lo que dijo aquellos, los grandes científicos de la antigüedad, más bien lo que dice Dios desde la antigüedad a nuestra vida. Es lo que debemos creer. O quieren hacer creer, desde hoy, desde mucho tiempo, que el mundo fue creado no por Dios, sino por una explosión o por otra cosa. Y hoy, incluso muchos de los cristianos, o de los que dicen ser cristianos, están en duda con respecto a la verdad de la existencia o de la creación del mundo. Le dice a Timoteo que de la misma manera que un atleta entrena su cuerpo, así debe el cristiano entrenar su alma. No es que sea despreciable la buena forma física, no. Yo realmente elogio y estimulo, aquellos que hacen ejercicio, porque hace bien al cuerpo, Pero la fe cristiana cree que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo le dice a Timoteo: ocúpate más bien de llenarte, de prepararte, de ejercitarte en la palabra de Dios. Primero, que en el mundo antiguo, con influencia griega, los gimnasios tenían sus peligros. Todos los pueblos tenían sus gimnasios para los jóvenes de 16 y 18 años de edad. La gimnasia era una de las partes más importantes de la educación. O sea que una de las cosas en las que más dedicaban tiempo era al gimnasio, a la educación física. Pero llegó un mal. Llegaron a entender que el cuerpo era lo más importante. Y llegaron a adorar sus propios cuerpos. Idolatraron sus propios cuerpos. Allí el que estaba bien era el hombre que valía. Y realmente fue un mal que afectó en aquellos tiempos. El entrenamiento en la piedad desarrolla la personalidad total en cuerpo, mente y espíritu. O sea, ejercítate para la piedad, le dice Pablo. Y sus resultados afectan no solamente en el tiempo, sino también en la eternidad. Es en lo que debemos ejercitarnos, es en lo que debemos enfocar nuestra vida principalmente. La piedad es un término de amplio significado, como un prisma tiene varias facetas. O sea, podemos estar hablando en esta tarde por muchas horas acerca de la piedad. El término piedad se refiere a una vida caracterizada por el temor reverente a Dios. Es en eso en lo que debe ejercitarse los siervos de Dios. Es en eso en lo que debe ejercitarse los hijos del Señor.
es un amor y respeto hacia Dios y hacia nuestros padres. Hoy no se ejercita en esto, o se ejercita poco en esto, en escuchar a nuestros padres, en respetar a nuestros padres. No, más bien nos enfocamos en otra cosa. El Señor demanda una vida de piedad, un cristianismo de corazón y de entrega completa en amor. Es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Por lo que las Escrituras nos hacen un llamado a ejercitar la vida de piedad, a ser cristianos genuinos, cristianos verdaderos. Es en eso en lo que debemos enfocarnos o enfocar en nuestro ministerio. La piedad es una vivencia. 1 Timoteo 2:2 dice, Pablo le dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad. O sea, hermano, hoy oramos por eso. Y debemos orar mañana, y debemos orar siempre por el gobierno, por el país, por la iglesia, por los gobernantes, para que Dios nos permita y nos ayude a vivir de una manera correcta, en amor, en unidad, en comprensión, para la gloria de Dios. Piedad es la inclinación al bien, a todo lo que Dios representa. En esa inclinación el joven pastor debía ejercitarse. Es hacia eso. Ejercítate en la piedad, ejercítate en el hacer bien a otro, ejercítate en tener misericordia, en ocuparte o preocuparte por las necesidades de que está a tu lado, del que tiene menos, del que está en aflicción o del que está equivocado en algún asunto. Pablo le pide que sus ejercicios estén relacionados con la inclinación a Dios y a su voluntad. Es hacia eso que debemos encaminar nuestra vida como hijos de Dios, a que Dios nos ayude a entender cuál es su voluntad, que Dios nos ayude a hacer su voluntad. En otras palabras, le dice: haz gimnasia espiritual, desarrolla los músculos de tu espíritu, sé fuerte en Dios. Pablo compara algo bueno en el ejercicio corporal con algo aún mejor, ejercicio espiritual. Sí, es importante el ejercicio físico, es importante para los jóvenes, pero también para los más grandes, para los ancianos. Y no debemos descuidar de hacer ejercicio, pero más bien, hermano, debemos preocuparnos por ejercitarnos en nuestra vida espiritual. Alimentarnos más y más. No te canses de leer la Biblia, no te canses de escudriñar la palabra, no te canses. Si la leíste y viste que no entendiste algo, pues vuelve a leerlo y órale a Dios y vuelve a leerlo. Pablo usa la analogía del entrenamiento físico para esto. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Una vez más, Pablo usa esta frase como una llamada de atención para introducir importantes mensajes sobre la persona de Dios. Los apóstoles trabajaron mucho y se expusieron a sufrimientos, infamias, deshonras, peligros, críticas, rechazos, burlas, por comunicar o por prepararse y comunicar la verdadera doctrina de Jesucristo. Fueron muy criticados, muy amenazados por hacer las cosas o llevar la vida o el ministerio como Dios lo manda en su palabra. Pero Pablo le advierte y le dice a Timoteo: tienes que prepararte también para esto. Hay que sufrir por el Evangelio, hay que sufrir por Cristo, lo que tengamos que sufrir. Muchos fueron desterrados, muchos fueron llevados cautivos, otros fueron encarcelados, incluso perdieron la vida por causa de comunicar la pura palabra de Dios. Y por eso es importante, hermanos, que se estén orando por aquellos siervos, por aquellos maestros, por aquellos que enseñan, que comparten la palabra del Señor. Es esa la tarea a desarrollar, y tanto el pastor como cada líder de la iglesia, cada uno deben caminar sus funciones hacia esa tarea en un pastorado colegiado. Es además la tarea de todo cristiano
proclamar la verdad de Cristo, la buena nueva de salvación. Prepárate, capacítate, para esto. Estamos llamados a proclamar, a enseñar, a comunicar la verdad de Cristo. Pero para ello tenemos que prepararnos. Para eso tenemos que pedir a Dios sabiduría de la palabra, para poderla llevar a otros. En su segunda carta, el apóstol Pablo le da este encargo a Timoteo. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es el contenido de este encargo? Que prediques la palabra. Ese es el contenido. Predica la palabra, pero predícala en todo tiempo. Predícala y comunícala como Dios lo comunica en su palabra. Redarguye, reprende. Realmente es difícil cuando uno predica o cuando uno se acerca a un hermano y le dice: mira, la palabra de Dios dice que andas mal. Porque muchas veces somos rechazados por enfrentarle o enfrentar su pecado. Pero es la tarea que Dios nos ha llamado a hacer. Y aunque nos rechacen, aunque nos critiquen, aunque digan lo que diga, es la tarea que debemos realizar. Y cada uno de los hijos de Dios pues debe ser también comprensivo, entender que es Dios, que es el mensaje de Dios que trae a nuestra vida, y no es el mensaje de uno en particular, ni un anciano, ni de un diácono, ni ningún maestro, ni del pastor. Es de Dios. Y es importante, hermanos, que oremos mucho por eso. Empecemos por observar lo que tenía que predicar: la palabra de Dios. Es lo que debe predicar cada maestro, cada pastor. Esto hace referencia a la Escritura inspirada por Dios. En Juan 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para ¿qué? Y una vez lo dije, vamos a decirlo todo, ¿verdad? Vamos a decirlo todo. Busquemos 2 Timoteo 3, 16 y 17 y vamos a decirlo todo. Y con esto vamos a ir terminando. Ahí sentado, por favor. Y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que esta es la tarea que tenía no solamente el joven Timoteo, sino todos los que comunican y comparten la palabra de Dios. Es interesante considerar el término predicar. Se empleaba en la época del Imperio Romano para referirse a la labor del heraldo del emperador, quien proclamaba el mensaje públicamente, un mensaje formal de parte del emperador, que debía ser escuchado y obedecido en el caso de contener algún mandamiento. Es proclamada la palabra, pero es proclamada para ser escuchada y ser obedecida. Porque no es el pastor, no es el anciano el que enseña o que comunica el mensaje, sino que es Dios mismo. La conclusión de la que Pablo quiere llegar es que el Rey del cielo ha encargado la palabra a pastores, a predicadores, y estos tienen la obligación de proclamarlo en el nombre del Señor con toda autoridad. Con toda autoridad. Es lo que debemos hacer. Y también con máxima fidelidad, sin alterar, falsificar o inventar el mensaje que todo el pueblo de Dios debe escuchar y obedecer. O sea que no estamos llamados para aquí a improvisar. El que viene a improvisar no viene de Dios. No debe venir aquí para hacer un cuento de hadas o el cuento de no sé, sino a proclamar el mensaje que Dios le ha dado para compartir con los siervos o con los hijos de Él. Qué importante recordar que la predicación de la palabra es el medio establecido por Dios para comunicar su verdad a los hombres. Es eso lo que debemos entender
los predicadores, y es eso lo que deben entender todos los hijos de Dios. Sin ninguna duda, esta es una necesidad suprema para nuestros días. Aunque si somos sinceros, tenemos que recordar que esta es una de las responsabilidades que nos asusta. Por eso muchos hoy no quieren levantarse, porque es una gran responsabilidad. Moisés, cuando Dios lo llamó, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? No, envía, ¿qué has de enviar? No, yo no soy el indicado. Yo soy tardo en hablar, yo no sé comunicar bien la palabra. Yo soy tartamudo. Y presentó 5 objeciones. Y vemos allí, no, lo que hizo Dios. Y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿A quién tienes a tu lado? Aarón. Él va a comunicar, él va a hablar por ti. O sea que, hermanos, Dios llama a sus siervos y no debemos tener temor de anunciar, de proclamar la palabra de Dios tal y como Él lo ha comunicado en la Biblia, sin temor a ser rechazado, a ser criticado. También tenemos otro ejemplo, ¿no? Jeremías, cuando dijo, no, yo soy niño, yo soy muy niño, yo no entiendo, no puedo, no estoy para esto, no. La predicación de la palabra debe ser expuesta con el fin de buscar diferentes necesidades de la persona. O sea que lo que uno comunica es lo que Dios pone en nosotros, porque Él ve la necesidad de los hijos de Él y Él sabe qué necesita escuchar sus hijos. Por lo tanto, recíbela con gozo. Cuando Dios te dice algo en la palabra en cuanto a que es pecado, pues recíbela porque es de Dios. Acéptala y reconoce tu error. Todos los siervos de Dios deben encaminar su mensaje o el mensaje de la palabra a esto. Para eso, hermano, es que necesitamos la comunión. Es por eso que necesitamos compartir, conocer a cada uno de los hermanos. Cuando vamos al Salmo 23, hace referencia no solamente a Dios como pastor, porque Dios es el pastor de pastores, ¿no? Y el buen pastor que da su vida por las ovejas. Pero es una indicación de lo que debe realizar cada siervo de Dios. Cada líder que es llamado a guiar al rebaño de Dios, al pueblo de Dios, quien nos conduce al buen pasto, al buen alimento que es la palabra de Dios, quien nos protege, quien nos cuida, quien nos defiende del hombre malo o del que viene a destruir. Esa es la tarea de los siervos de Dios. Pablo le dice, redarguye. Una de las finalidades del predicador tiene que ser la de corregir aquellos pecados que ve, que observa, que se dejan ver en otros hermanos. Hay que corregir, hay que ayudarle. Redarguye, reprende, pero reprender en el amor del Señor. Reprender según la palabra de Dios. Reprender para hacer bien, para edificarle, para que se vuelva a Dios, para que reconozca su error. Exhorta, o sea que somos llamados a no cansarnos de exhortar. No importa cuántas veces tengamos que exhortar a leer, a escudriñar la palabra de Dios. Por eso el Señor desde Éxodo le dijo allí a Moisés y le dijo, di a los padres que enseñen, que comuniquen a sus hijos la palabra de Dios. Una y otra vez, desde bien pequeño. Por lo tanto, los siervos de Dios están llamados a exhortar. Y es lo que hacemos. Y es lo que hacemos, hermano. Exhortar. A vivir una vida de gozo. Una vida de paz. Una vida de armonía, de comunión, porque es a lo que Dios nos ha llamado. Cuando estemos en la presencia de Dios, y no perdemos el tiempo ahora a decir que si es en el cielo es en la tierra, en esta tierra, porque esas son cosas que no. Lo importante es que vamos a estar en la presencia de Dios. Pero lo que dice la palabra, que allí vamos a estar todos juntos, todos juntos.
Lo que hablan en lenguas extrañas o lo que hablan en lenguas desconocidas, lo que hablan en lenguas conocidas. Vamos a estar allí. Pero este es el ensayo. Este es el antesala. Por lo tanto, hermano, la exhortación es eso. Vivamos la vida cristiana. Vivamos. Y es la exhortación. Busquemos de la palabra de Dios para conocer y para saber cómo debemos conducirnos en este peregrinar por este mundo, lleno de maldad, de odio, de rencor, de tantas cosas que realmente no agradan a Dios. Edifiquémonos, exhortémonos, animémonos los unos a los otros, a lo bueno, a lo que edifica, a lo que hace bien. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Oremos. Padre, gracias porque tú has hablado a mi vida en primer lugar. Realmente es difícil la tarea que nos toca realizar como hijos tuyos. Los maestros, los ancianos, los diáconos, los líderes, los pastores están llamados a una tarea difícil, pero la debemos realizar con gozo, porque es para comunicar la verdad de tu palabra, para guiar a tu pueblo, Señor, a conducirse de una manera correcta, agradable ante tus ojos. Edifica la iglesia según tu palabra. Guía a los pastores, guía a los líderes, guía a cada uno de aquellos que enseñan, Señor. Que nuestro consistorio sea un consistorio, un pastorado colegiado, donde juntos, Señor, guiemos a tu rebaño, a tu pueblo, a tu iglesia, instruyéndola en la buena doctrina, en la doctrina sana, en la verdad de tu palabra. Tómalo en tus manos, Señor, y guíanos siempre con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Reciba la bendición. Perdón. Siéntese porque los niños tienen una participación. Perdón, antes de dar la bendición. A continuación va a haber una participación del Departamento Infantil con motivo del mes de la Biblia. ¿Te podemos calar para allá con los niños? Lo más que se puede es esto, no se puede más. Híjole, bueno, vamos a ver así. Buenas tardes, hermanos. Pues bueno, estamos aquí del Departamento Infantil, embajadores del Rey. Dice la Biblia que instruye al niño en su camino y aun aunque sea viejo, no se apartará de él. En este mes, a ver chiquitos, ¿qué festejamos en mes de agosto? Festejamos
el mes de la Biblia, ¿verdad? Lástima que no llega. Espero que los escuchen porque tenemos problemas con el micrófono. Y en la Biblia ¿qué es para nosotros? Lámpara es a mis pies, tu palabra, lumbrera a mi camino. 119, 105. Y además en la Biblia tenemos el principal mandamiento. ¿Sabemos cuál es el principal mandamiento? Sí. Amarás a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. ¿Tiene otra petición? ¿Se va a cantar? Buenas tardes, hermanos. La siguiente canción es una alabanza que compusimos justo para esta ocasión por el mes de la Biblia. La Biblia,
Hermanos, pues bueno, es parte de la participación. Ahora sí que también haciéndole la invitación de que los niños tienen sus actividades acorde a su edad, para que pues los traigan y ellos empiezan con trabajitos y aprendiendo del Señor, y que eso es lo importante, que así que ellos cuando sean grandes no se aparten del Señor. Antes de salir vamos a entonar la doxología 534. Yo quiero ser cual mi Jesús. Doxología 534. Que Dios los bendiga, estamos despedidos.